finaliza el espacio publicitario. Siembra TV, más cerca de ti. Continuamos con Informe Siembra TV. Siembra TV, más cerca de ti. Y regresamos a tu programa Informe Siembra TV. Hoy estamos conversando con el secretario general del Partido Acción Democrática en el Estado Bolivariano de Guárico, Antonio Mugueza. Y antes de irnos a comerciales, le comentaba a Antonio Mugueza sobre la importancia que ha tenido su organización política, y sobre todo le agradecemos la explicación muy pedagógica que nos acaba de hacer con respecto a la judicialización que a veces sufrió Acción Democrática y la situación, cómo han solventado esa situación. Pero, Antonio, me gustaría que Venezuela en estos momentos está viviendo, o estamos viviendo los venezolanos, 2 décadas muy importantes, con más, sobre todo, sobre el modelo político y el poder y una representación de la oposición. Hay una mesa de diálogo que está sosteniendo la diputada Dinora Figuera, que la preside, que son los representantes de la Asamblea Nacional en 2015, con representantes del gobierno, que los lidera el diputado Rodríguez. Jorge Rodríguez. Pero yo tengo 2 inquietudes al respecto. ¿Por qué la Asamblea Nacional del año 2015, esos diputados electos del año 2015, y no los diputados electos de oposición actualmente que hacen vida en el Parlamento, que fueron electos por voluntad popular en el comicio pasado? ¿Y cuál es la postura de Acción Democrática ante esa presunta reconciliación nacional? ¿Y existen condiciones objetivas en la mesa de diálogo para avanzar hacia una verdadera reconciliación democrática? Sí. Bueno, yo quiero, antes de responder la pregunta, yo quiero puntualizar algo. Existe una Asamblea Nacional legítima que fue la electa en mayo del año 2025 y se juramentó en el 5 de enero del año 2026, que es la que preside Jorge Rodríguez Gómez. Esa Asamblea Nacional es la legítima, electa por el voto popular en mayo. ¿Por qué la Asamblea Nacional del año 2015? Bueno, porque debido a lo que sucedió el 3 de enero, en esta nueva fase política que está viviendo Venezuela, existió un reconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos, es decir, del presidente Donald Trump en su primera gestión, en su primer periodo de 4 años, y reconoció esa Asamblea Nacional del año 2015 y le adjudicó bienes que son del Estado venezolano como Citgo, Monómero y el oro de Venezuela en los bancos de Inglaterra. Y justamente para establecer ese diálogo, justamente la Asamblea Nacional se está reuniendo con la representación de esta Asamblea Nacional del año 2015 para lograr puntos de encuentro y ponernos de acuerdo en función de la liberación de todos esos recursos de Venezuela en el exterior. Pero quiero dejar claro que se está avanzando en función de eso y que esa representación liderada por Dinora Figuera representa a un sector de la oposición venezolana, porque la oposición venezolana es diversa y plural. Sin embargo, nosotros, ese diálogo entre ese sector de la oposición y el gobierno nacional, como partido político, nosotros apoyamos a ese diálogo porque la única forma de lograr la reconciliación nacional y la relegitimación de todos los poderes públicos, nacionales, regionales y municipales es a través de un gran pacto y a través de un diálogo nacional. Y todo lo que de allí se sirva o sea proclive para lograr gobernanza y estabilidad en Venezuela, nosotros vamos a estar de acuerdo. Aquí se ha hablado en ese diálogo de que se va a constituir un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Estamos de acuerdo nosotros como partido político. Allí se hablaba en esa mesa de diálogo
que se va a nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Estamos de acuerdo con que se lo nombre un nuevo Consejo Nacional Electoral. Allí se ha hablado sobre la liberación del oro que se encuentra depositado en las arcas del banco en Londres. Estamos de acuerdo con que esos recursos sean invertidos en la dignificación de la vida de Venezuela. Es decir, todo lo que sea proclive en función de lograr la pacificación, estamos de acuerdo como organización política. Y todo lo que se derive de la convocatoria de elecciones de ese Consejo Nacional Electoral que se va a elegir como un Consejo Nacional futuro y cierto, nosotros vamos a estar de acuerdo con todas esas elecciones y vamos a participar en ese proceso eleccionario. Por eso yo te hablaba, conectando la pregunta del principio, que justamente yo llamo a la reconciliación, a puertas abiertas, a todos los adecos y a todas las adecas del Estado Guárico, porque tenemos que prepararnos en función de las elecciones que va a convocar este nuevo Consejo Nacional Electoral, para elegir a representantes del poder público dentro del poder político constituido por el voto popular. Y ahí está Acción Democrática como un partido democrático, como un partido participacionista, como un partido que cree en la vía electoral para dirimir nosotros los venezolanos nuestras diferencias, va a participar y tengo la plena convicción de que vamos a gobernar a Venezuela para regresarle el progreso y el bienestar que necesitan los guariqueños y que necesita Venezuela. Es decir, que desde tu punto de vista sí existen las condiciones objetivas en la mesa de diálogo para avanzar hacia una verdadera una reconciliación democrática nacional y no se convierte en una retórica más. Tiene que existir las condiciones objetivas de diálogo, de puntos de encuentro, de reconciliación para lograr la relegitimación, la pacificación de Venezuela. Es a través del diálogo. Todos aquellos que estén en contra del diálogo, todos aquellos que estén en contra de sentarnos en una mesa para lograr un pacto como venezolano, jugando con criterios nacionalistas, bueno, son aquellos que juegan a la anarquía, son aquellos que juegan a la antipolítica y son aquellos que juegan a la violencia como mecanismo para resolución de los conflictos, por los cuales nosotros en Acción Democrática no estamos de acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo con golpe de Estado, nosotros no estamos de acuerdo con antipolítica, nosotros no estamos de acuerdo con la no participación en procesos electorales. Muy por el contrario, nosotros estamos de acuerdo con el diálogo, con los puntos de encuentro, con la participación política y con la reivindicación de la ruta electoral para nosotros lograr solventar nuestras diferencias. Antonio, mira, hace poco la encuestadora Datincorp Venezuela publicó su último estudio y yo con ello me gustaría hacerte una pregunta al respecto, porque el análisis es bastante complejo y sobre todo llama mucho la atención a los seguidores de que hacemos trabajo político. En el país ha transitado hace una década de supervivencias pragmáticas marcadas por la despolitización y la fatiga ideológica. El venezolano prioriza ante este estudio soluciones concretas en situaciones materiales. El bolsillo del venezolano está muy golpeado. Hay muchísima deficiencia en servicios públicos y una instabilidad sobre la violación de los derechos. Sobre las disputas partidistas, apostando mayoritariamente por la negociación grupal. La permanencia en el territorio y la urgencia de un liderazgo que complemente uno nuevo y que no escape a enfocar la gestión pública con criterios gerenciales e independientes. Ese estudio lo publicó hace poco esa agencia y me gustaría preguntarte al respecto sobre el criterio de un joven político venezolano, porque no te voy a estigmatizar como el político guariqueño, sino que hemos visto que Antonio Mugueza ha estado haciendo política a nivel nacional, porque no sé, que hace poco incluso estuviste en el estado de La Guaira, pero también sabemos que tú has participado en diferentes actividades políticas a nivel nacional. Entonces, ante estos datos de esta encuestadora que relevan la profunda fatiga ideológica y despartidización y la desconfianza del electorado entre los partidos políticos tradicionales, ¿cómo planteas reconectar con el ciudadano para que existan soluciones gerenciales e independientes
que encima de los conflictos partidistas. ¿Cómo va a ser Antonio Mugueza para decirle al pueblo venezolano, mire, venga acá, las nuevas generaciones políticas nos hemos formado ideológicamente y si queremos que usted nos apague? ¿Cómo va a ser Antonio Mugueza eso? Mira, algo fundamental. Los partidos políticos son la base de la democracia, como el mejor sistema de gobierno, donde se impone la mayoría pero se respeta la minoría. Los partidos políticos es la correa batiente entre la sociedad organizada y el poder político constituido. Esa correa son los partidos políticos, esa correa batiente que tiene que estar en constante comunicación. Los partidos políticos tienen que estar en sintonía con la sociedad. ¿Y qué es lo que está exigiendo la sociedad ahorita? Más allá de elecciones más allá del Tribunal Supremo de Justicia, más allá del Consejo Nacional, es que se priorice una agenda social. Los venezolanos y las venezolanas que ahorita están padeciendo racionamiento de energía eléctrica, que tienen un poder adquisitivo dinamitado, que los abuelos y las abuelas que después de trabajar más de 30 años, una vez jubilados, las pensiones no le alcanza para comprar su medicina mensualmente. El estudiante que ahorita ha tenido que desertar porque sus padres no pueden adquirir la cesta básica. Bueno, justamente tiene que nosotros sintonizarnos los partidos políticos en la agenda social. Nosotros tenemos que resolver macroeconómicamente el problema de la macroeconomía, el tema de la devaluación del bolívar, el tema de los servicios públicos, el agua, la luz, la educación, la salud. Aquí tiene que haber inversión para llevar esos centros de salud a instituciones que permitan resolver de forma primaria y de forma óptima las necesidades requeridas de salud. El nivel educativo, los planteles educativos, tiene que haber inversión para llevar esos planteles a centros de primer mundo para que se puedan impartir educación a los jóvenes venezolanos. ¿Cómo se puede desarrollar un país sin energía eléctrica, sin el acceso al vital líquido como el agua? Sueldos y salarios justos. Justamente tenemos que nosotros, como partido político, tener el oído puesto sobre el suelo del pueblo llano venezolano para conectarnos a que esa es la prioridad del venezolano. La economía, la salud, el alto costo de la vida, la estabilización de la devaluación de la moneda de circulación nacional como es el bolívar y la salud. Cuando el 3 de enero, ¿cómo estaba el dólar? Bueno, se ha devaluado del 3 de enero para acá, se ha devaluado un 30% más la moneda nacional. Eso tiene que llevarnos a nosotros a una gran interpretación a lo interno, nosotros como actores políticos, donde justamente a través del diálogo, los puntos de encuentro, tenemos que sentarnos para nosotros lograr estabilizar lo que la sociedad venezolana está en estos momentos priorizando. Yo escucho actores políticos que van y vienen y entonces te hablan del Consejo Nacional Electoral, te hablan del Tribunal Supremo de Justicia, te hablan de la devolución de las tarjetas, pero ¿dónde está la resolución social que está viviendo la sociedad venezolana y que esas encuestas de Atincor de Jesús Sequía lo demuestra? Es decir, el alto costo de la vida, la economía, el bolsillo, la luz, la electricidad, ahí es donde tiene que estar el discurso de los partidos políticos, de dirigentes políticos como vaso comunicante entre la sociedad organizada y el poder político constituido. El poder político constituido que maneja los recursos del Estado venezolano para la resolución de los conflictos y de la economía de la sociedad organizada. Y los partidos políticos como correa batiente que logre esa comunicación efectiva entre la sociedad y el poder político constituido. Antonio, para dar respuesta acá a la mensajería de texto, que porque tenemos varios mensajes y estamos esperando, nos escribe José Félix Pérez del sector Valle Verde de San Juan de los Morros y nos dice, bueno, excelente programa, ojalá todos los entrevistados tengan la capacidad de saber explicar con criterio lo que quiere transmitir. Gracias, José Félix. Pero la pregunta que le hace, dice, ¿es sostenible exigir tarifas justas a estándares internacionales
cuando el poder adquisitivo del ciudadano común está fuertemente devaluado y hay unos servicios públicos deficientes y cada día están más encarecidos. Sí, ahí justamente es donde tienen que los actores políticos, los líderes sociales, colocar el oído allí, en la microeconomía que está sucediendo, que se está suscitando en la sociedad venezolana en estos momentos. ¿Cómo es eso que se está presentando un fenómeno que es que los trabajadores y la población venezolana ganan en bolívares y le están exigiendo el pago anclado en las instituciones públicas, anclados al euro? Entonces, se cobra en bolívares, pero el pago de tasas y el pago de impuestos se hace tasado al dólar. Entonces, allí donde existe, ahí donde debería existir la resolución por parte del Estado venezolano, el gobierno venezolano, en función de estabilizar los sueldos y salarios, justo como establece la Constitución, como la Carta Magna, como establece la Constitución en el artículo 91, un sueldo justo para poder nosotros equiparar el poder adquisitivo de los trabajadores, de la masa trabajadora venezolana y de la familia venezolana, para poder solventar no nada más la canasta básica, sino todos los servicios que se derivan de la cotidianidad. El agua, la luz, los servicios, el agua, la luz, el aseo, el pago de internet y todos los servicios que ahorita están anclados a tasa de moneda extranjera. Antonio, fíjate, tú nos señalabas que Acción Democrática está una vez más viva que nunca y por ello lo muestran las giras que vienes haciendo por las diferentes parroquias del Estado. ¿Cómo ves tú esa carretera cuando vas de San Juan de los Morros a Sarasa o como cuando vas de Valle La Pascua al Socorro, Santa María? ¿Cómo has visto tú esos tramos carreteros? Y sobre todo, ¿tú crees que esas condiciones que están actualmente impacten en el traslado de la producción de esos hombres y mujeres que se levantan muy temprano para ir a sembrar el campo? Sí, mira, el estado Guárico es uno de los estados más grandes de Venezuela, es el cuarto estado más grande de Venezuela. Nosotros está conformado nuestro eje carretero por 14.000 kilómetros de vialidad rural y 2.150 de vialidad con capa asfáltica. Y justamente por ser el centro del país, por nuestro estado transitan carga pesada que vienen de las empresas de Guayana, las empresas básicas del estado. Y bueno, durante mucho tiempo el estado Guárico ha tenido una vialidad en pésimas condiciones. Sin embargo, yo quiero resaltar, porque ahí es donde viene la oposición racional. Yo quiero resaltar que el ciudadano gobernador hace poco instaló una planta de asfalto en la ciudad de Valle La Pascua para atender los 7 municipios que conforman el oriente del estado Guárico. Instaló una planta de asfalto en Calabozo. Nosotros reivindicamos, aunado a la que ya existe en Dos Caminos, que va a atender en Tigüigüe, que va a atender en los municipios Rocio, Ortiz y Mellado. Nosotros, aun cuando reconocemos ese esfuerzo para la instalación de la capacidad logística de estas plantas de asfalto en diferentes puntos del estado Guárico para lograr materializar bacheo o carpeta corrida en las troncales viales del estado Guárico, nosotros como partido político vamos a estar ojo visor que efectivamente los recursos del Estado se implementen para mejorar la vialidad y vamos, dentro de un tiempo prudencial, vamos a dar nuestro balance en materia vial en el estado Guárico. Sobre todo, yo no sé si el pueblo guariqueño lo sabe, pero al estado Guárico y a muchos estados le quitaron la administración de los peajes. Ahora los peajes no los administran las gobernaciones, los estados, las regiones. Ese es un recurso que va directamente al Ministerio de Obras Públicas. Sí, porque hubo un proceso de descentralización, donde ahorita están en manos del Ministerio de Transporte Terrestre en estos momentos los peajes del estado Guárico. Es una centralización. Es un proceso una reversión, un proceso de centralización, porque anteriormente estaba en manos de la gobernación del estado Guárico. Yo cuando fui legislador del estado Guárico, periodo 2021-2025, los peajes estaban en manos de la gobernación del estado Guárico. Con esta nueva administración, eso pasó a manos de
el Ministerio del Poder Popular de Transporte Terrestre. Y un Es proceso decir, que de reversión de la es centralización. decir, que esta implantación de estas plantas no viene producto de la recaudación, sino del ahorro y del esfuerzo del gobierno regional para darle respuesta al pueblo. Así es, por eso es que haciendo política racional, nosotros apostamos de que esas plantas que se instalaron en Valle de Pascua, en Calabozo, aunado a lo que ya está, la planta que está instalada en Dos Caminos, en Tigüihue, sean proclives a mejorar la calidad de vida de quienes transitamos permanentemente por los ejes carreteros que conforman el estado Guárico, que son 2.150 kilómetros. Uno de los más grandes del país. El cuarto estado más grande de Venezuela. Pero también te digo que como un partido de oposición, así como felicitamos por la instalación de esas plantas, vamos a estar ojo visor en el desarrollo del tiempo, en un tiempo prudencial. Nosotros vamos a dar nuestra opinión para verificar cómo se encuentran los ejes carreteros con mezcla asfáltica en el estado Guárico, y vamos a dar nuestra opinión. Partiendo de tus palabras de ese ojo visor y de una política de altura, ¿cómo ven ustedes la prestación del servicio de la salud pública en el estado y las infraestructuras escolares con el próximo inicio de año, aproximadamente el próximo mes? Mira, cuando yo no fui electo por el voto popular, a través de la soberanía popular, como diputado al Consejo Legislativo del Estado Guárico, yo tuve 4 años, y los 4 años pertenecía a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Consejo Legislativo del Estado Guárico. Y yo hice un recorrido por los 6 hospitales que conforman el eje hospitalario en el Estado Guárico, los CDI. Hice un informe. Ese informe lo consigné tanto en ese momento, la jefa de la región de salud, la Autoridad Única en Salud del Estado Guárico, se lo consigné a la presidenta del Consejo Legislativo para ese momento en que yo ejercía como diputado, e intenté llevársela a la Comisión de a la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, justamente como un aporte como legislador para nosotros hacer una radiografía del sistema de salud del Estado Guárico. Existe en estos momentos en el sistema de salud muchas debilidades en el tema de estructura, en el tema de ascensores, en el tema de dotación. Sin embargo, también yo quiero valorar los esfuerzos por parte del gobierno regional, que aún con los recursos ínfimos que se tienen en esta administración, está logrando solapar las grandes necesidades que tiene el sistema de salud, aun cuando falta mucho por hacer. Bueno, al inicio del programa reseñamos el mensaje del gobernador cuando hablaba que acaban de adquirir un tomógrafo para la prestación de salud en el estado, así como la cantidad de las recuperaciones de los hospitales Valle de la Pascua, Calabozo, San Juan de los Morros, el hospital de Zaraza. Son 4 grandes hospitales y que siguen manteniendo y realizando caravanas de salud por el estado. Sí, está el Zamora Arévalo de Valle de la Pascua, Ranuares Balsa de acá de San Juan de los Morros, José Francisco Torrealba en Altagracia de Orituco, William Lara en Zaraza, está José Gregorio Hernández en Camaguán. Bueno, es decir, todo lo que redunde en función de generarle calidad de vida a los guariqueños, nosotros estamos de acuerdo y lo felicitamos por esas acciones de gobierno en función de mejorar la salud frente a esta situación de crisis económica que padecen las instituciones de Venezuela y las instituciones en guariqueñas. Sin embargo, vamos a hacer ojo visor como lo hicimos, donde generamos un informe y demostramos la radiografía del sistema de salud que estaba en crisis en ese momento. Antes nos siguen llegando los mensajes y ahora leemos uno de Jesús Montilla de Puerta Negra. Dice: ¿qué criterio le merece a Antonio Mugueza el desarrollo y las crisis que ha capeado la Universidad de Rómulo Gallego? Presumo que se refiere a las vicisitudes económicas que a nivel de presupuesto. Al balance. Ese capeado, sí, es el balance sobre que usted... ¿Cómo cree Antonio Mugueza que ha estado la Universidad Rómulo Gallego en esta situación? Nosotros
nosotros fuimos fundadores, Acción Democrática fue fundador de la Universidad Rómulo Gallego Hace 40 en los años 70. Es decir, Carlos Andrés Pérez colocó la primera piedra y hubo un proceso de construcción de una ciudad universitaria con Giovanni Nani, que era rector de la universidad, el primer rector. No, Pérez Levy. Sí, Pérez Levy y después Giovanni Nani. Y bueno, y se logró construir con esa visión de una ciudad universitaria. Nosotros lo que apostamos como guariqueños, como venezolanos, que efectivamente la Universidad Rómulo Gallego logre superarse académicamente, crezca, masifique la educación y que justamente todos los egresados cumplan un rol estratégico para el desarrollo de Venezuela. Fíjate que esta universidad, y aprovechamos la ocasión para saludar a todas las autoridades, acaba de iniciar unas ofertas académicas interesantes. Ahora tienen psicología social, tienen radio, tienen fisiotecnología, tienen ingeniería industrial. O sea, la Universidad de Rómulo, interesante, se ha convertido en la universidad más importante aquí en el país. Y nosotros apostamos al desarrollo universitario porque justamente fue una universidad, como te dije, ideada, construida, robustecida bajo el gobierno de Acción Democrática. Nos escribe ahora Rafael Salazar, y Rafael Salazar le dice: ¿usted considera que Acción Democrática tiene la capacidad para enfrentar un nuevo proceso electoral? ¿Y cuáles serán los candidatos en el Estado? Sí, mira, Acción Democrática, como dije yo anteriormente, Acción Democrática ha estado en la capacidad y está en la capacidad de lograr gobiernos municipales, regionales y nacionales, que es a través de políticas públicas que garanticen la calidad de vida de los venezolanos. Fue Acción Democrática que construyó las obras que hoy todavía sobreviven frente a esta crisis y frente a esta situación de padecimiento, fueron construidas bajo el gobierno de Acción Democrática. Los hospitales, el hospital de San Juan de los Morros, el de Valle de la Pascua, el de Calabozo, ¿cuándo fueron construidos? Los gobiernos de Acción Democrática. El sistema de riego, los sistemas de riego que están en el estado de Guárico fueron construidos con Acción Democrática. La vialidad agrícola, en su gran mayoría, los pozos, el sistema INSE y todas las obras de envergadura que se constituyeron en el estado de Guárico fueron justamente con Acción Democrática. Es decir, que Acción Democrática es un partido que está vigente en el corazón de los guariqueños, los venezolanos, y está preparado para capitanear los grandes avances económicos, políticos y sociales que necesita Venezuela. Antonio, estamos llegando ya al final de este programa y nos gustaría, o te dejo las cámaras para que tú le mandes tu mensaje a toda la colectividad Acción Democratista. Sí, nuestro mensaje es que Acción Democrática, el Partido del Pueblo, rumbo a construir sus 85 años. Es el partido Juan Bimba, el partido del pueblo, que se está preparando, robusteciendo sus estructuras para participar en todo proceso electoral que convoque el Consejo Nacional Electoral para lograr, a través de la soberanía popular, cargos dentro del poder político constituido y así elaborar políticas públicas que sean proclives hacia el desarrollo, el bienestar, el progreso que requieren los guariqueños, que requieren los venezolanos, y es justamente robusteciendo los partidos políticos, en este caso el Partido Tradicional de Acción Democrática, como la base de la democracia y como el eje central para el desarrollo de Venezuela. Que Dios los bendiga y manos a la obra todos por una Venezuela libre y de todos los venezolanos con pan, tierra y trabajo. Bueno, gracias por la invitación. Agradecemos a Antonio Mugueza su participación en este programa de Informe Siembra TV. A todos nuestros televidentes, gracias por sintonizarlo. Los esperamos en nuestra próxima emisión para seguir abordando la realidad de nuestro estado, nuestro país, con responsabilidad y equilibrio informativo. Tengan todos ustedes unas buenas tardes.